¿Qué hacemos cuando una persona nos rechaza lo que nosotros con todo corazón queremos ofrecer? ¿Qué hacemos en ese momento? Vamos a tratar con eso. Vamos a mantener la pregunta porque lo vamos a estar viendo conforme vayamos adelante. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta. ¿Cómo fue la pregunta que usted dijo? Dijo usted, desde el marco teológico, Dios está viendo, está oyendo y está conociendo. Y usted dijo, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando una situación se presenta? Esa fue la pregunta. Sí, ¿cómo nosotros participamos con Dios? Y esto es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En ese momento. ¿Cómo nosotros participamos con Dios en esta ayuda que Dios está haciendo? ¿Cómo nos unimos a ese trabajo? Porque Dios está viendo, está oyendo, nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? Siento que uniéndonos al propósito de Dios y a la voluntad de Él. Es solamente. Está bien. Ese es el marco teológico. Entonces, cuando yo siento ese marco que nos acaba de pintar usted, nos está diciendo, aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios para esta persona? No mi voluntad. ¿Cómo me uno yo para que podamos ver lo que Dios está haciendo? Ese es el marco teológico que me ayuda a mí a estar presente en este momento. Recuerden que estamos viendo las diferentes dimensiones de la persona, ¿verdad? Lo que Dios está viendo está en el contexto de la situación, lo que está oyendo, lo que sale dentro de la persona, ¿verdad? Y luego la situación que está considerando, ¿verdad? Totalmente de lo que ha conocido. Esto es sufrir. Esto es sufrir. ¿Qué podemos hacer cuando una persona está renuente? Cuando una persona no sabe ni cómo clamar. Cuando una persona está en un sufrimiento que a veces no sabe ni qué pedir. ¿Cómo extendemos ayuda? Y todo eso lo vamos a estar viendo. Okay. No te lo contesto todo ahora para que vengan a la próxima. Pero vamos a establecer entonces nuestro marco teológico del cual nosotros vamos a mirar estas situaciones, las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Entonces tenemos que construir una teología, nosotros, cada uno individual. Nos toca a nosotros considerar quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué está haciendo Dios en medio de nuestras circunstancias. Una teología constructiva entonces va a considerar la cultura. Ya lo mencionamos. Cómo la cultura influye en la manera que pensamos de Dios, que pensamos acerca de nosotros mismos, que pensamos de los propósitos de Dios. ¿Cómo influye la cultura? También va a acentuar la identidad. ¿Qué significa esto acerca de la persona? El estar nosotros, latinos, en Estados Unidos, ¿cómo informa la identidad nuestra? En un país donde muchos, acabamos de oír, se sienten que son extranjeros. Entonces, ¿qué dice eso de la identidad de la persona? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros? Y cómo esa identidad se asemeja a cómo Dios nos ve. ¿Será lo mismo? Una teología constructiva también acepta las realidades sociales. Hay que considerar que hay situaciones que nos están rodeando, ¿ya? Que están fuera de nuestro control, pero que impactan en la manera que nosotros vivimos nuestra vida. ¿Cuáles son esas realidades? La teología constructiva tiene que considerar eso. Y luego también, para nosotros los latinos, una teología constructiva considera la espiritualidad comunitaria. En la comunidad latina, nosotros practicamos una fe individual, pero no venimos nosotros de un trasfondo individualista como en Estados Unidos. Venimos de un trasfondo comunitario, donde practicamos una fe, porque así se nos enseñó en nuestra familia. Practicamos una fe porque es parte de un esfuerzo comunitario. Es la manera que consideramos, es parte de ese trasfondo. Entonces, ¿cómo consideramos ello? Tenemos que entonces reflexionar en este significado. Y cuando hablo de reflexionar, estoy invitándoles a una meditación profunda del significado de cómo pensamos de Dios en el trabajo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué tiene que ver Dios con ello? ¿Qué tiene que ver Dios con la manera que yo me acerco a las personas, hablo con ellas, les extiendo ayuda? Esa es esta reflexión teológica.
porque tenemos que relacionarlo con la práctica ministerial. Todo lo que nosotros hacemos como ministros y toda actividad dentro de la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Qué está diciendo eso acerca de Dios? Porque yo hago lo que yo hablo. ¿Qué dice eso acerca de quién es Dios? Esta reflexión tiene que incorporar lo pastoral. No estoy hablando del trabajo del pastor, ¿verdad? Sino del acompañamiento con las personas. Incorpora nuestro entendimiento bíblico, lo que entendemos de la Biblia, por eso estábamos leyendo sus pasajes, ¿verdad? Incorpora un entendimiento del estado emocional de la persona y del estado social, bueno, que los rodea. Entonces, esta reflexión teológica que hacemos analiza y construye. No estamos analizando y pensando profundamente porque queremos destruir las cosas. Queremos analizarlas para entenderlas mejor. Y queremos construir sobre ellas. Las preguntas que hacemos no son para criticar ni para juzgar, sino para esclarecer la situación, entenderla mejor, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos preguntas, no se sientan mal o incómodos que estamos haciendo, ¿dónde está Dios? No es porque no pensemos que Dios no está, seguramente ahí está, pero a veces no lo podemos ver. ¿Cómo podemos entenderlo con más claridad? ¿Verdad? Y no estamos buscando respuestas ortodoxas, o sea, respuestas preempaquetadas, ¿verdad? Las mismas de siempre, porque sí, ya nos damos cuenta que no sirven, no funcionan. ¿Cómo somos sensibles a lo que Dios está haciendo en ese momento? ¿Cómo Dios está respondiendo a esa necesidad en particular? ¿No? Hacemos estas preguntas porque queremos entender. Y es interdisciplinaria. En otras palabras, tenemos que considerar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales que hemos hablado. Eso tiene que ser parte de nuestra reflexión teológica. ¿Cómo Dios usa todas estas cosas para ayudar a la persona? Entonces, al construir nuestra base teológica de esta manera, estos autores nos ayudan. Este es que nos da unas pistas teológicas. Este es el otro artículo que tienen ahí. Nos dice Schipani, para nosotros construir esta teología de cuidado pastoral, dice Schipani, hay que orientarla hacia el crecimiento en sabiduría. O sea, él está hablando de inteligencia moral y espiritual. Schipani nos dice que lo que necesitamos nosotros es entender una sabiduría que no es nuestra, que no es sabiduría humana, sabiduría de Dios. Y sabiduría para Schipani es la aplicación de la inteligencia moral y espiritual. Si nosotros podemos aplicar esta inteligencia, estamos usando la sabiduría de Dios en hacer Dios. El cuidado pastoral, según Schipani, debe despertar, nutrir y desarrollar la inteligencia moral y espiritual de las personas. O sea, la idea es de que cuando yo estoy ayudando a una persona, cuando está pasando por un momento dificultoso, lo que estoy ayudando en ese momento es que pueda entender la sabiduría divina que Dios le quiere dar. No mi sabiduría, la sabiduría de Dios. Si yo puedo ayudar a la persona a entender y ver que Dios le ha dotado de una sabiduría, ¿cómo le ayudo a identificarlo y a nutrirlo y a entenderlo para que pueda aplicarla en las tomas de decisiones de su vida? ¿Bien? Entonces, con este propósito, Schipani propone 6 pistas, él le llama pistas, de cómo nosotros, como personas que ofrecemos este cuidado pastoral, ¿cómo debemos ser? Primero, dice, debe ser una práctica pastoral. Al igual que Maldonado, Schipani nos está diciendo, no somos expertos en ninguna ciencia. Tenemos que aprestar la situación con un cuidado de un marco pastoral. Tenemos que acercarnos a las personas de una manera
de trabajo ministerial. ¿Verdad? Entonces es la práctica ministerial que estamos ejerciendo en este momento. Esa es la manera en la cual nos debemos acercar a las personas. Está diciendo, para esto, nosotros tenemos que considerar, yo como individuo, como agente que está representando a Dios, yo tengo que entender cuál es la sabiduría de Dios que me dirige a mí. ¿Cómo puedo yo estar abierto para recibir la sabiduría de Dios? Para poder ayudar a la otra persona a encontrar la sabiduría que Dios le quiere dar. La segunda pista es que se debe contextualizar eclesiológicamente. Para él entonces está diciendo, la iglesia tiene algo que ver con esto. Porque una cosa es que yo extienda la ayuda a una persona, pero si la iglesia no está lista para fortalecer la vida de la persona no encuentra el apoyo necesario para seguir nutriendo ese libro. Entonces, él propone que al contextualizarse eclesiológicamente, la iglesia como tal, la congregación, tiene que contener también la sabiduría de Dios. ¿Cómo ayudar a las personas? Como decía nuestra hermana, toda la iglesia se puso en acuerdo en orar y en ayudar. Ese es un esfuerzo comunitario para extender la presencia y apoyo congregacional. ¿Cómo la iglesia puede ser ejemplo de la sabiduría de Dios al extender esta ayuda? La tercera pista es, debe estar centrado en Jesucristo. Para Schifani, entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un centro en la sabiduría de Dios. Y para él, la sabiduría de Dios es Jesucristo. Esa es la mejor manera para nosotros entender, según Schifani nos dice, la mejor manera para nosotros entender lo que espera del ser humano y lo que quiere para el ser humano. ¿Cómo lo vimos, verdad? Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ahí tenemos un modelo de lo que Dios espera y quiere y desea para la vida del ser humano. Ahí tenemos la sabiduría, si podemos centrarnos en Jesucristo. Debemos fundamentarnos en la Escritura. Para Schifani, la Escritura, la palabra de Dios, es el fundamento del cual nosotros operamos. Porque ese es para nosotros el marco que usamos. No operamos nosotros de las ciencias sociales, operamos del marco de fe. Entonces, debemos estar fundamentados en la Escritura. Y al estar fundamentados en la Escritura, no es que le vamos a dar bibliazos en la cabeza a la gente, ¿verdad? Es entender cuál es la Escritura que va a ayudar en una situación, porque estamos usando la sabiduría divina. Debe practicarse como un proceso recreativo bajo la alianza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu creador. Ustedes recuerdan en Génesis, en el capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, como que el Espíritu de Dios estaba analizando, se estaba moviendo por encima de la faz de las aguas. Antes que la creación saltara a la existencia, se está moviendo por encima, está examinando todo, está analizando todo, está viendo lo que dice el Génesis 1:1, estaba la tierra en desorden y vacío. Era un caos total. El Espíritu de Dios estaba examinando el caos total, lo vacío, el desorden, lo estaba analizando. Y cuando determina el Espíritu Santo que es el tiempo preciso y cuando la palabra de Dios se habla, entonces surge, ¡pum! Entonces, nosotros estamos siendo guiados por esta sabiduría divina, no porque tenemos la respuesta, porque Dios ya está obrando, analizando. El Espíritu de Dios está moviendo sobre el desorden y el caos. Y si podemos estar listos para percibir el mover del Espíritu, surge algo nuevo, una nueva creación. Esa es la parte donde usted salta de gozo y y debe de orientarse, la sexta pista, debe de orientarse hacia el reino de Dios. Nuestra teología tiene que estar orientada hacia
lo que es el reino de Dios con nosotros. Nos dicen los evangelios, particularmente en Marcos, Jesucristo vino predicando el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está cerca. Entonces tenemos que estar orientados a experimentar el reino de Dios. Hacia allá es donde queremos ayudar a las personas a poder experimentar la presencia de Dios. Entonces, estas son las pistas de Esquipania. ¿Sí? Estas son las pistas de Esquipania, que dice, estas son las cosas que tenemos que considerar cuando construimos teología. Pero estaba pensando yo en cómo podemos nosotros entender este marco teológico que vamos a usar. Y yo creo que algo que nos puede ayudar a nosotros considerar esto es algo que propone José Rodríguez. Él usa imágenes para entender el rol teológico en el cuidado pastoral. Entonces, le está diciendo, que necesita ver usar imágenes bíblicos, cristianos, para entender cuál es el rol que él está ejerciendo en el cuidado pastoral. Él nota que las imágenes enriquecen los conceptos y los conceptos ayudan a disciplinar el uso que damos a las imágenes. O sea, se informan uno al otro. Y una imagen lleva un poder cognoscitivo, o sea, nos ayuda a entender lo que está sucediendo, ¿no? Porque estas imágenes evocan experiencias sensoriales, visuales, auditivas, olfativas y táctiles. Cuando vemos una imagen ya lleva una historia atrás de ella, ¿verdad? Por eso dicen en inglés, una fotografía vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque conlleva algo más profundo para cada persona que lo está viendo. Entonces está diciendo Rodríguez, que si nosotros usamos imágenes para entender el rol teológico de nosotros dentro de la situación? Porque estas imágenes pueden influir ciertas actitudes a las personas. A la medida que nos influyen, no se comprende en el momento. No sabemos lo que está pasando en el momento, pero ahí nos están influyendo. ¿Alguien puede buscar Marcos 2, 1 al 5? ¿Alguien tiene ahí una Biblia o en forma física o en su teléfono o en su... ¿2, 1 al 5? Sí, Marcos 2, 1 al 5. ¿Verdad? Sí. Dice la escritura, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, hasta el 5, ¿verdad? Sí. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, vemos aquí en esta historia, ¿verdad?, que lo que está resaltando es una imagen visual de una casa llena. Y no hay acceso a Jesús. Pero estos amigos del paralítico, ¿qué hacen? Se suben arriba, rompen el techo y esa imagen es poderosa, ¿verdad? Simplemente con la acción que nos pintan las palabras, ya estamos viendo, no se podían acercar a Jesús, pero encontraron la manera, perseveraron, hicieron hasta lo difícil, más allá, para acercar a esta persona a Jesús. ¿A quién de ellos se le ocurrió? Vamos a subirnos allá. ¿A cuál de ellos se le hubiera ocurrido algo así? Pero la imagen que deja en nosotros es algo visual que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Estas imágenes, cómo nos ayudan a entender, cómo ayudamos a las personas a acercarse a Dios. Nosotros somos como estos amigos. Vamos a ayudar a las personas a acercarse a Jesucristo. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para ayudar a la persona a acercarse a Él?